Profecías finales, centinela de la verdad. El juicio final. ¿Qué podemos saber sobre el juicio en este tiempo? ¿Podemos saber cuándo comenzó el juicio? ¿Podemos saber cuándo termina el juicio? ¿Qué es el sinónimo de cuándo termina el juicio? ¿Será que es cuando se termina la gracia? ¿Por dónde empieza el juicio? ¿Quiénes son los primeros juzgados, podríamos decir, en este juicio? Todas estas preguntas las podemos ver de acuerdo a la Biblia. Oremos. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre para ti. Señor, danos sabiduría, entendimiento, para poder comprender los tiempos que tú has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Profecías finales, centinela de la verdad. El juicio de los vivos, el juicio investigador, el término de la gracia. Son palabras, frases que están en boca de todos. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que dice la Biblia claramente en cuanto a estas frases? Vamos a ver algunos versículos que nos van a aclarar un poco más sobre este tema. Me gustaría que vayamos al libro de Mateos capítulo 13. Mateos capítulo 13, versículo 30. Mateos 13, versículo 30. Y vamos a ver algo que es fundamental poder comprenderlo al conversar sobre este tema. Dice, Jesús hablando sobre una parábola. ¿Cuál era la parábola? La parábola del trigo y de la cizaña. Mira lo que Jesús dice sobre esta parábola en un versículo. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Vamos desarrollándolo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Qué era lo uno y lo otro? El trigo y la cizaña. ¿Tenían ellos permiso de arrancar la cizaña? No. Jesús les dijo no. ¿Por qué? Porque podían, en esto de querer arrancar la cizaña, podían arrancar el trigo bueno. Pero Jesús mira lo que les dice. Dejar crecer juntamente el trigo y la cizaña. ¿Pero hasta cuándo? ¿Había un límite? ¿Había una fecha? ¿Había una caducidad? ¿Había un término? ¿Había un término de la gracia aquí? Veamos el versículo nuevamente. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta, aquí la palabra clave es, hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, más recoger el trigo en mi granero. Aquí hay una separación. ¿Cuándo hay una separación? ¿Cuándo? Veamos aquí nuevamente el versículo. Dice, la separación es hasta que llegue la siega. ¿Qué es lo que es la siega? Vamos a ir comprendiendo estos términos. ¿Qué es lo que es la siega? La siega es la cosecha. Cuando ya esto estaba maduro, cuando ya esto estaba listo, tenía que venir, ¿qué cosa? La cosecha, los primeros frutos, la cosecha. Interesante. O sea que cuando el trigo y la cizaña, en este caso, ¿no es cierto?, el trigo daba su fruto verdadero, el buen fruto, se notaba la diferencia con la cizaña. Interesante. Pero si nosotros vemos aquí, cuando la Biblia habla Jesús, hay que notar algo. Es fundamental
fundamental. Escucha bien, es fundamental que podamos comprender que cuando Jesús dijo el trigo y la cizaña que crecieran juntos, Jesús estaba hablando de su iglesia. Jesús estaba hablando de su pueblo. Jesús estaba hablando de ellos mismos. Nos estaba refiriendo a personajes externos, porque cuando nosotros comprendemos esto, se nos aclara mucho el panorama. Es interesante lo que Jesús aquí dice. O sea que cuando venga la siega dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, cuando llegue aquel momento cúlmine de sacar los primeros frutos, la siega, va a haber una separación. Va a haber un término de la gracia. ¿Por qué es importante que nosotros podamos comprender esto? Vamos a hacer como una línea imaginaria que le vamos a llamar línea profética. ¿Cómo le vamos a llamar? Línea profética. ¿Cómo le vamos a llamar? Línea imaginaria profética. Cuando nosotros hablamos de la siega, ¿habrá algo paralelo en la Biblia que nos hable de algo muy parecido? Claramente sí. Y sabe que lo encontramos en otra parábola de Jesús. En otra de las parábolas de Jesús. Fíjate aquí cuando en Mateo capítulo 25 Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes. Cuando habla Jesús de la parábola de las 10 vírgenes, está hablando de su pueblo, está hablando de su iglesia, de la condición que iba a estar la iglesia antes que Él volviera por segunda vez. Claramente sí. Entonces ahora, ¿dónde encontramos en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Dónde encontramos la siega? La cosecha, los primeros frutos, ¿dónde lo encontramos? ¿Será que la encontramos en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Algún sinónimo de esto, de la palabra la siega? Veamos, Mateos 25 dice lo siguiente. Dice versículo, vamos a leer el 5 y el 6. Mateo 25, 5 y 6 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esa era la condición de la iglesia. Dice, y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí viene el esposo, salir a recibirles. Aquí encontramos otro término del juicio. Aquí encontramos otro término de la gracia. Usted puede pensar y decir, pero ¿y cómo? En la primera parábola encontramos la palabra y cuando vino la siega. ¿No es cierto? Es importante, porque hubo una separación. Hubo un término de la gracia, porque unos fueron atados en manojos y fueron quemados, y los otros, el buen fruto, el trigo, fue llevado al granero. Interesante, pero resulta de que aquí nosotros vemos y dice, a la medianoche fue oído un clamor, el clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, salgamos a recibirlo. Y resulta que si nosotros revisamos más adelante, las vírgenes insensatas volvieron a las bodas y encontraron aceite. No, ya era tarde. Entonces, cuando la Biblia dice, y a la medianoche fue oído un clamor, es lo mismo que Jesús enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Aquí hay algo paralelo, aquí encontramos una línea profética. Hasta aquí llega, ¿qué cosa? Llega el término de la gracia. Hasta aquí llega el juicio de los vivos, ojo, ¿para quién? Para la casa de Dios, para los cristianos, para los creyentes, para la casa de Dios. Y vamos a ver aquí en el libro de Pedro, un versículo, Primera de Pedro 4:17, mira lo que dice, Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, Jesús estaba de acuerdo con este versículo. Las 10 vírgenes pertenecían a una iglesia. Eran hermanos, podríamos decir. El trigo y la cizaña también, lo mismo. Llegó, ¿no es cierto?, la cosecha, llegó la siega, se produjo una separación. Llega ahora el clamor de medianoche, viene el esposo, salgamos a recibirlo. Se produce otra separación. Interesante. ¿Dónde más encontramos más sinónimos de estas cosas? ¿Será que hay más? Claramente hay más. Veamos aquí, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Interesante. Están reteniendo estos ángeles los 4 vientos. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol. Este ángel era algo especial, porque dice que él tenía algo especial, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales le era dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjense, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro en sus frentes. Interesante. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de los primeros frutos, cuando nosotros hablamos del clamor de medianoche, y ahora nosotros hablamos que decimos que estos vientos todavía no se sueltan, pero cuando se sueltan, ¿qué cosa tiene que suceder? Cuando se sueltan, presta atención, cuando estos vientos se sueltan, significa de que los siervos de Dios ya están sellados. ¿Estás de acuerdo con esto? Tenemos, ¿no es cierto?, el clamor de medianoche, tenemos que cuando se dan los primeros frutos, la siega, viene la separación del trigo y la cizaña, pero resulta de que aquí Juan ve que dice que cuando se sueltan los vientos, los siervos de Dios ya están sellados. Interesante, interesante las cosas que vamos descubriendo, pero contestando algunas preguntas. Y quiero que esto quede totalmente claro, por favor. Vamos a ir contestando algunas preguntas. ¿Cuándo comenzó el juicio investigador? Podemos buscarlo allí en Daniel, ¿no es cierto?, especialmente en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel capítulo 8, cuando dice, ¿no es cierto?, de que se presenta aquel podríamos decir, aquel Dios, ¿no es cierto?, se presenta ante el anciano de días y dice, ¿qué cosa dice Daniel? Y los libros fueron abiertos. Y después, ¿qué cosa dice allí? Dice hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14, tú lo puedes buscar y comprobar. Y dice, ¿no es cierto?, allí, cuando nosotros decimos que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, los libros se abren y ¿qué cosa sucede allí? Comienza el juicio investigador. Interesante. Pero ahora hay algo que a nosotros nos compete y quizás tú quieres saberlo. ¿Será que el juicio de los vivos ha comenzado? ¿Tenemos argumentos para decir que el juicio de los vivos ha comenzado? ¿Podemos dar una fecha exacta si es que decimos que el juicio de los vivos ha comenzado? Me gustaría que tú puedas colocar allí tu comentario. Mira, según lo que estamos viendo en el mundo en que vivimos, según lo que vemos aquí, vamos a ser muy, pero muy responsables con lo que decimos. Y vamos a ser también bíblicos con lo que decimos. Vemos aquí claramente algunas cosas.
Cuando una persona baja al descanso, muere, baja al descanso, la Biblia dice que los muertos nada saben. Entonces, cuando una persona muere, ¿qué sucede? Se acaba su momento de gracia, se acaba su vida, nada más sabe. Entonces, allí ¿qué se le acaba? Se le acaba la gracia. ¿Estamos de acuerdo allí? Ahora, si nosotros podríamos decir, ¿ha comenzado el juicio de los vivos? Qué pregunta más interesante. Hay muchas personas que están diciendo, ¿no es cierto?, que el juicio de los vivos ha comenzado. Hay otros que dicen que no ha comenzado. Hay otros que dicen, ¿no es cierto?, que el juicio de los vivos está incluso después de que sucede esta separación. Pero ojo, la Biblia, esta lámpara que nosotros tenemos, nos está enseñando algo que ya lo hemos visto en tres partes. Lo vimos en Mateo capítulo 13, lo vimos en la parábola de las 10 vírgenes y ahora los acabamos de ver en el libro de Apocalipsis. ¿Qué cosa? Que cuando se suelten los vientos, hay ¿qué cosa? Hay una separación. Y resulta que Juan dice clarito que cuando los vientos se sueltan, los siervos de Dios ya están sellados. Se acabó la gracia para la iglesia. Porque dice Pedro, ¿qué cosa dijo Pedro? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Interesante. Entonces ahí ya nosotros tenemos una gran verdad. Nosotros podemos saber claramente cuándo termina el juicio de los vivos para los hijos de Dios. Vamos a repetirlo. Nosotros con la Biblia en mano tenemos muchos argumentos y muchos versículos que dicen cuándo termina el juicio de Dios, el juicio de los vivos para los hijos de Dios. ¿Cuándo es? Ya lo hemos dicho. En la siega, cuando hay una separación entre el trigo y la cizaña. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué decía? Con aquel clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salgamos a recibirlo. Y ahora vemos que Juan nos aclara el panorama y dice, mira, cuando se suelten los vientos, los siervos de Dios ya están sellados. Entonces, claramente nosotros vemos ahí, vemos un patrón, vemos algo un guía que Dios nos dejó. Hay un evento que marca que se sueltan los vientos. ¿Cuál es aquel evento? ¿Cuál es aquel evento? Vamos a buscarlo en la misma Biblia y está allí en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Somos profecías finales, centinela de la verdad. Apocalipsis capítulo 13 dice lo siguiente. Aquí habla, ¿no es cierto?, de algunas bestias. Algunos ven 2 bestias, otros ven 3, pero lo cierto es que el dragón, Satanás, la serpiente antigua, está mandando a estas 2 bestias. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Interesante. O sea que a esta bestia en algún momento de la historia se le dio una herida de muerte. Pero mira lo que dice Juan. Y su herida de muerte fue sanada. O sea que Juan ve y dice, claro, tuvo una herida de muerte, pero ahora yo estoy viendo, dice que su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? Y esto es clave. Por favor, presta mucha atención y aquí lo vamos a repetir porque esto es clave. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia.
O sea que aquí tenemos un dragón y tenemos una bestia. El dragón, Satanás, la serpiente antigua, le dio autoridad a la bestia. ¿Quién es esta bestia? Claramente es el papado. ¿Por qué es el papado? Porque el papado se le dio, ¿no es cierto?, los franceses. ¿Qué le dieron? Le dieron una herida de muerte. Pero mira lo que dice aquí. Y quiero que aquí prestes atención, porque esto es clave, dice. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? Y aquí viene otra pregunta y dice, ¿y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué esto es clave? Por lo que vamos a ver en unos minutos más. ¿Será que alguien podrá luchar contra la bestia? Tremendo. Mira lo que dice aquí. Y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Estos versículos, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, son correlativos. Son seguidos uno tras otro. Primero la herida mortal sana. Después el dragón le da toda la autoridad, la potestad. Después dice que se le da autoridad para actuar 3 años y medio, porque 42 meses son 3 años y medio. Pero mire lo que hace en estos 3 años y medio. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y, ojo con esto, y vencerlos. ¿Qué les parece? También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. ¿Qué les parece? Este poder dice que va a luchar contra varios santos y, ojo, los va a vencer, dice. Es una profecía que se tiene que cumplir en el futuro. Pero vamos resumiendo algunas cosas para que no nos enredemos. Claramente, aquí está el evento. Cuando comienza a gobernar esta bestia, que su herida mortal fue sanada, se produce la siega. Se produce el clamor de medianoche. Se sueltan los vientos. Te das cuenta que esta es una línea profética en este momento imaginaria. ¿Por qué imaginaria? Porque en algún momento vamos a poder colocarla, ¿no es cierto?, en un pizarrón allí más detallado y la vas a poder quizás sacarle algún pantallazo, alguna foto y vas a poder comprenderla mejor. Pero por el momento es una línea profética imaginaria. Volvamos de nuevo. Cuando viene la siega, la separación, el trigo y la cizaña, viene el clamor de medianoche, se sueltan los vientos, ¿qué cosa sucede? Comienza a gobernar esta bestia. 3 años y medio. Comienza ¿qué cosa? Lo que nosotros conocemos, ¿cuál? ¿Por qué cosa? Por el pequeño tiempo de angustia, que en realidad no es tan pequeño porque dura 3 años y medio. La Biblia lo dice, escrito está. ¿Se dan cuenta? Entonces, una ley, ojo, una ley dominical, como muchos le llaman, como para aclarar algo, cuando se da una ley dominical, empieza a soltarse los vientos. Se separa el trigo, la cizaña, el clamor de medianoche, las vírgenes insensatas salen a buscar aceite, no hay más aceite. Esto es una línea profética imaginaria. Versículos enlazados que Jesús dijo y Juan, y Dios le mostró el mismo Juan, están diciendo exactamente lo mismo. Pero volvamos a la pregunta, porque quizás alguno va a decir, el hermano no respondió la pregunta. ¿Comenzó el juicio de los vivos o no ha comenzado? Déjame decirte algo antes de contestar esta pregunta. ¿Tiene importancia que si comenzó o no comenzó el juicio de los vivos? Claro que sí, tiene importancia. Algunos quizás pueden decir, no tiene importancia. Pero, estimado amigo,
quiero decirte una cosa. ¿Tú tienes la vida comprada? No. Y dijimos hace un rato que los muertos nada saben. O sea que si nosotros bajamos al descanso, ¿qué cosa va a suceder? Nuestro tiempo de gracia se acabó. Interesante. Pero hay algo mayor aquí todavía que quiero que tú sepas. Mira, hay personas que están apoyando fuertemente que dicen que el juicio de los vivos ha comenzado. Si tú me preguntas cuál es mi postura, creo, siendo muy sincero, que el juicio de los vivos está en pleno proceso. Pero ojo con, aquí hay que ponerle esto como podríamos decir entre paréntesis. Hay personas que dicen, por nombrar algo, en la antigüedad, por decir, en el año 2001, ¿se acuerdan? En septiembre del año 2001, ¿qué sucedió en septiembre del año 2001? Por ponerte un ejemplo, cayeron, ¿no es cierto?, las Torres Gemelas en Estados Unidos. Algunas personas dijeron con ese evento comenzó el juicio de los vivos. Ya, el año 2015, el 22 de septiembre, ojo, el 22 de septiembre del año 2015, el Papa argentino, ¿no es cierto?, ¿qué cosa hizo? Visitó Estados Unidos. El 23 de septiembre, un día después, él va a la Casa Blanca, allí en Estados Unidos. Se presenta allí, ¿no es cierto? Obama lo recibe. Y muchas personas dijeron que con ese evento comenzaba el juicio de los vivos. Estimados amigos, ¿por qué les dije que esto lo colocaran entre paréntesis? Porque nosotros bíblicamente no tenemos un momento exacto para decir que comenzó el juicio de los vivos. Pero sí tenemos bíblicamente el momento exacto cuando termina el juicio de los vivos, ojo, para los hijos de Dios. ¿Está claro? Si de repente nosotros decimos no, o aparece algún hermanito, ¿no es cierto?, que dice, ojo, con mucho cariño y humildad, no, es que el 2001, cuando se caen las Torres Gemelas, comienza el juicio de los vivos. No, es que el 2015, cuando el Papa, ¿no es cierto?, argentino, pisa Estados Unidos y en un día de expiación, el 23 de septiembre del 2015, va allí a la Casa Blanca y Obama lo recibe, comienza el juicio de los vivos. Estimado amigo, puede ser como no puede ser. Pero ojo, lo que sí tenemos 100% claro, cuando termina el juicio de los vivos para los hijos de Dios, esta separación. Me gustaría, para ir concluyendo, leerte algunos versículos que son pero totalmente claves. Totalmente claves. Mira lo que dice aquí. Apocalipsis 14. Muchas personas leen Apocalipsis 14 y lo primero que dicen, el mensaje de los tres ángeles. Ojo, Apocalipsis 14, antes de hablar del mensaje de los tres ángeles, habla de algo fundamental. Leámoslo. Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con el cordero, ¿no es cierto?, 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y una voz de tañedores de arpas, que tenían con sus arpas. Quiero que te grabes esta palabra, la palabra arpas. ¿Por qué? Ya lo vas a ver. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de 4 seres vivientes. Aquí hay palabras claves. Arpas, cántico, cordero.
y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Quiero ir terminando este audio en el nombre de Jesús, pero quiero hacerte un alcance que quizás te va a sorprender. Somos profecías finales, centinela de la verdad. Escúchame bien, bíblicamente, 100% bíblicamente. Cuando la Biblia habla de los 144,000, ojo, cuando la Biblia habla de estos 144,000, ¿en qué momento de la historia aparecen? ¿Saben en qué momento de la historia aparecen? Cuando Jesús contó la parábola del trigo y de la cizaña y hubo una separación, cuando Jesús le dice el trigo, de aquel trigo salen los 144,000. Cuando Jesús dijo el clamor de medianoche, allí viene el esposo, salgamos a recibirlo, de aquellas vírgenes prudentes, ojo lo que voy a decir, de aquellas vírgenes prudentes salen los 144,000. Usted me va a decir, las 5 prudentes entonces son los 144,000. Ojo con lo que voy a decir. Una parte. Usted va a decir, ¿por qué una parte? Porque de esas 5 prudentes representan a todos, podríamos decir a todos los salvados, pero no todos los salvados, los que queden sellados, van a ser parte de los 144,000, porque algunos van a ser mártires. O sea que parte de aquellas 5 vírgenes prudentes van a ser mártires, y otras partes de las vírgenes prudentes van a pertenecer a los 144,000. Pero aquí hay algo claro. ¿Recuerdan lo que dijo Juan? Cuando se sueltan los vientos, los siervos de Dios están sellados. O sea, estimados amigos, cuando viene una ley dominical, ojo, los siervos de Dios se sueltan los vientos, los siervos de Dios están sellados. Esto es fácil, pero a la vez es difícil de comprender. Porque Juan capítulo 7, o sea, Apocalipsis capítulo 7 es claro. Cuando los vientos se sueltan, los siervos de Dios ya están sellados. Estimados amigos, en otras palabras, nosotros estamos a días, ya ni siquiera podemos decir años, porque estamos a días de que aquellos vientos se suelten, y ojo, cuando se sueltan, los siervos de Dios ya estaban sellados. Tremendo. Tremendo, estimado amigo, estimado amiga, estimado hermano que me escucha. Sí, si nosotros no perfeccionamos nuestras vidas hoy, si nosotros no perfeccionamos nuestro carácter, nuestra forma de ser, hoy día estamos corriendo un riesgo muy grande. El aceite está disponible. El Espíritu Santo está disponible. ¿Vas a tomar el aceite del Espíritu Santo? Estimados amigos, ¿se dan cuenta del peligro que estamos corriendo si hoy día no despertamos de este sueño? Estimados amigos, hemos visto varias verdades en esta línea profética imaginaria. Si quedó algo al azar, quizás puede ser, quizás para otro audio. Pero estimados amigos, la verdad es que Jesús en las parábolas dijo muchas cosas muy profundas que después incluso en las mismas profecías del Apocalipsis las repitieron de otra forma. Estimados amigos, haciendo un resumen para terminar, la ciega
la separación del trigo y la cizaña, el clamor de medianoche, cuando se sueltan los vientos, comienza a gobernar esta bestia. Son eventos claramente que son iguales, muy iguales, muy pero muy iguales, que están diciéndonos exactamente lo mismo. Y siempre con la referencia que el juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios. Claramente es así. Estimados amigos, ¿cuánto tiempo crees en Jesús? Tienes que preocuparte. Que Dios te bendiga, que Dios coloque paz en tu corazón, que Dios coloque sabiduría en nuestra vida. Está la Biblia, está la palabra. Debemos solamente estudiar y aprender y, lógico, colocarla en práctica. Estimados amigos, ayúdanos a poder compartir este mensaje. Esto es claro, aquí no hay confusión, es claro, preciso. Recuerda, es claro, es preciso, estimados amigos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ayúdanos a compartir. Somos Profecías Finales, Centinela de la Verdad. Ayúdanos a compartir este mensaje para que llegue a muchas personas. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.